Pues bienvenida, María José. Creo que podemos empezar, presentándonos las dos, porque las dos somos pacientes, ¿no? Bueno, María José es Cuchi, Sí, aquí en eso. familia, ¿eh? Así es, así es. Es Cuchi. Y yo creo que podríamos empezar contigo. Ya he presentado un poquito antes, y aunque luego diré más cosas también de mí, pero me gustaría que nos hicieras tú pues una breve reflexión sobre tu trayectoria en estos últimos años. Estupendo, Ana. Pues bueno, como ya bien adelantado Ana, yo soy Cuchi para mis amigos y en este mundo, que es así como me siento a día de hoy. Soy paciente oncológica desde hace ya 11 años, con 35 años, con una hija recién nacida, pues me diagnosticaron un cáncer de mama con metástasis. Yo soy de ese pequeño porcentaje que debutó directamente con metástasis, sin posibilidad de curarme, ¿no? Y bueno, pues empecé con todo ese periplo de terapias que muy bien ha explicado la doctora Ana Gil. En mi caso fue la quimioterapia y posteriormente comencé la hormonoterapia. Y bueno, fue un tránsito, un camino duro de recorrer, un poco complicado con 3 niños muy pequeños. Pero bueno, después echando la vista atrás, pues se tomaron decisiones muy correctas, muy duras en algunos momentos y que me han permitido, en mi caso, cronificar la enfermedad, puesto que aunque yo debuté hace 11 años con metástasis, desde hace más o menos 10 años se tiene más o menos la enfermedad controlada. No sé si algo más que se me haya podido pasar, Ana, que tú conoces mi caso ya muy bien, de muchísimas reuniones, que creas que deba comentar. Sí, bueno, Cuchi, yo comentar, hombre, lo primero es que creo que eres una paciente muy afortunada. No hay tantas pacientes metastásicas en tu situación. Bien es cierto que cuando se debuta con un cáncer de mama metastásico, la supervivencia desde ese diagnóstico, estadísticamente, tal como está por lo menos hasta ahora, es habitualmente más larga que en las pacientes que recurren al cabo de una serie de años o de un tiempo, pero tu caso es excepcional, Cuchi. Yo creo que eres muy afortunada, a veces lo hemos comentado esto y Y yo soy muy consciente porque primero la formación de farmacéutica pues me ha ayudado mucho a comprender tanto la patología con su perspectiva, su pronóstico. Yo lo tenía muy claro bueno, que había una alta probabilidad pues de fallecer antes de lo que consideramos de tiempo, ¿no? Y por supuesto comprendí desde el primer momento porque me explicaron muy bien oncólogos cercanos que mi enfermedad iba a ser crónica con posibilidad de cambio de tratamiento y de volver a la quimioterapia, que puede ser lo que al principio los pacientes más tememos. Y bueno, y el estar en las asociaciones que he participado y que estoy, y en contacto con muchas compañeras y amigas de Andalucía, tenemos un grupo de WhatsApp fantástico de metastásicas, pues me hace ser muy consciente de mi realidad de privilegio, ¿no? Yo siempre quiero estar ahí porque entiendo que en las que están recién diagnosticadas todo lo que le ha llegado es muy duro y muy negativo, ha recaído con metástasis y falleció. Y bueno, a veces pienso que puede ser un poquito un faro de esperanza a las que llegan. Entiendo que las que llevan mucho tiempo a veces no se ven reflejadas en mí, porque vivimos realidades muy distintas, que nos comprendamos, nos apoyamos. Y a mí me viene muy bien el estar en contacto con ellas para no olvidar, bueno, la suerte que he tenido, porque el tratamiento es el mismo que el de muchas compañeras, lo que ha sido distinta es la respuesta que he tenido. yo creo que sí, que transmitir entre nosotras nuestras experiencias y cómo vivimos la enfermedad es fundamental y de una gran ayuda, tanto en lo positivo como en lo negativo y en la superación de los distintos acontecimientos que vamos teniendo, ¿no? A mí, claro, como oncóloga y como paciente, una de las cosas que me, sal- que me que de hay muchas cosas en las que yo he ido cambiando mi visión de la enfermedad desde la perspectiva de paciente, ¿no? Pero quizás la primera de todas es una que tiene mucho que ver con la charla de hoy y es la valoración de los efectos adversos. Cómo desde el otro lado de la mesa se ven los efectos adversos como algo tolerable. Es la palabra que utilizamos mucho en oncología. Son efectos adversos tolerables. Tolerables para quién, cómo y cómo se perciben desde cada lado, ¿no? Y por supuesto, no es lo mismo, es completamente distinto porque es ante la más mínima, es decir, la más mínima alteración que te producen en lo que es tu vida, tiene una gran repercusión. Depende de la sensibilidad, no para todo el mundo es igual los efectos adversos, o se tolera de la misma forma los efectos adversos, pero sí que hay una gran diferencia desde el punto de vista
del oncólogo al punto de vista del paciente en la percepción de los efectos adversos. Por eso aquí debemos de ser muy, muy cuidadosos. Es decir, yo creo que como oncóloga, hablo ahora como oncóloga, yo creo que hablamos mucho y comentamos mucho lo que leemos en los libros, lo que leemos en los artículos, lo que sale en la literatura. Y nos tendríamos que parar más a ver realmente cómo perciben los pacientes esos efectos secundarios, porque en nuestras manos está solucionar muchos de esos problemas, ¿no? Por supuesto que se recurre a terapias alternativas y a terapias complementarias. E incluso algunas veces se recurre de una forma que puede ser muy perjudicial, porque hay interacciones con los fármacos oncológicos que son muy peligrosos. Y exacto es algo que primero que se debe de comunicar permanentemente al médico qué es lo que se está tomando, aparte de lo que el médico le está dando. Esto es fundamental que los pacientes lo sepan. Todo lo que se Sí, tome de las herboristerías, todo esto que se dice, no, si es natural, el hecho de ser natural y tú eres farmacéutica, Cuchi, y lo sabes muy bien que está en la mente de las personas está lo natural y lo de farmacia. Lo natural es bueno porque es bueno, de farmacia ya veremos, ¿no? claro. Yo es un debate que tengo mucho en el grupo privado de pacientes que tenemos, porque es súper frecuente cuando alguien comenta esos efectos secundarios adversos que para ella son muy importantes, porque como bien has dicho tú, Ana, a ella le afecta mucho en el día a día, en lo que sea, en la movilidad, en la fuerza, en la energía. Muchas somos pacientes jóvenes con niños muy pequeños, ya los míos han crecido, pero cuando debuté, el mayor tenía 6 años, el mediano 4 y la niña tenía 7 meses, estaba en plena lactancia. Entonces, claro, es muy normal que se recomienden entre ellas cualquier terapia complementaria, sobre todo herboristería, porque a quien sea le ha funcionado y no le ha pasado nada. Yo insisto mucho de la posibilidad de interacción medicamentosa con cualquier fármaco o toxicidad hepática que se nos olvida muchas veces, que algunos también lo provocan. También les digo que el efecto placebo es maravilloso, tan maravilloso que por eso se hacen los ensayos clínicos. Que el que a una persona le haya ido bien no significa que le haya ido bien a todo el mundo ni que le vaya a ir bien. Y que siempre hay que hablarlo con el oncólogo, con la farmacia hospitalaria. Entonces, un poquito, es una cosa muy recurrente y que yo creo que a veces a los profesionales, yo como farmacéutica, pues se nos olvida, ¿no? Y es muy normal y para mí peligroso también. Sí que lo es. Bueno, un inciso aquí, cuando has dicho lo de placebo, que el placebo es beneficioso en oncología, en los ensayos clínicos no se utiliza nunca placebo, ¿eh? No, Esto no, claro, por supuesto, sí, es cierto. no, no vayan a entrar conceptos erróneos. Nunca se utiliza placebo en oncología. Em, y en relación con esto, hay cosas que son, tú has comentado que tenías una niña muy pequeña de meses, que tenías tres niños pequeños, la pequeña tenía meses, estabas en la lactancia, pero bueno, un problema muy importante con el tamoxifeno, por ejemplo, en premenopáusicas es la menopausia precoz y los problemas de fertilidad que hay con esto. Aquí es algo que, bueno, Ana luego será una pregunta que queremos que comentaremos con la Ujú. doctora, pero es algo que realmente afecta mucho a las pacientes premenopáusicas. Y otro tema en relación con la terapia hormonal, y yo hablo por mi propia experiencia personal, es el tema de la osteoporosis y los problemas que acarrea la osteoporosis. El tema de el riesgo de fracturas que, que se multiplica pues por no sé cuánto, pues eso depende de la densidad mineral ósea que tengas, ¿no? El riesgo de fracturas, especialmente fracturas de extremidades, vamos, de cadera o fundamentalmente de columna, vertebrales, es muy alto. Y ya no solo que con una osteoporosis pues, puedas tener algún síntoma, no, es que es una enfermedad silente y que cuando da la cara, te da la cara con una fractura que no es una fractura patológica, evidentemente, no tiene que ver con una metástasis, pero es una fractura que desde luego merma mucho la calidad de vida de las pacientes. Y este es otro tema en el cual yo creo que no hacemos suficiente énfasis en las consultas. Lo de la densidad mineral ósea, su valoración cada 2 años o cada menos y el control de una dieta adecuada, los suplementos de calcio, yo creo que es algo
que se debería instaurar desde el mismo momento en el que se empieza el Ujú. tratamiento de la fase precoz, el tratamiento con quimioterapia, porque no son solamente las terapias hormonales las que producen la osteoporosis, es que la propia quimioterapia produce osteoporosis. Entonces, puedes tener osteoporosis ya en el momento en el que estás, a lo mejor al segundo ciclo o al tercer ciclo de la quimioterapia. Luego, no tenemos que esperar a estar con la terapia hormonal para estar alertas sobre este tema que es realmente muy, muy importante y que desde luego afecta a la calidad de vida una barbaridad. Lo digo por experiencia propia porque yo esto lo he sufrido y tengo experiencia en ello y sé cómo afecta a la calidad de vida. Una cosa que me gustaría que comentáramos, Cuchi, claro, tú tienes un tratamiento hormonal en una fase que tú eras una paciente, claro, premenopáusica, lógicamente, estabas en la lactancia y no sé hasta qué punto a ti te han afectado los efectos secundarios de los, hiciste quimio, hiciste tratamiento hormonal, No, hasta qué punto te han afectado has tenido efectos secundarios de los tratamientos. sí, yo he tenido efectos secundarios, algunos que acarreo a día de hoy, algunos médicos me dicen que vienen de la quimioterapia y otros, pues seguro que vienen de la hormonoterapia. Yo con 35 años, pues se me provocó, porque había que hacerlo, una menopausia, bueno, precoz e inmediata, instantánea, ¿no? Empecé con un tratamiento a la vez que la quimioterapia, que era el Zoladex, y tal y como terminé la quimioterapia, pues hubo que plantearse qué camino tirar dentro de la hormonoterapia. Y yo tuve clarísimo, por consejo de oncólogos cercanos, que en mi caso había que extirpar los ovarios. Yo era consciente que podía necesitar a lo largo de mi vida ensayos clínicos y que podía ser un criterio de exclusión para los ensayos a los que yo podía acceder. Entonces me tuvieron que extirpar, pues con 36 años ya, pues los ovarios. Y entonces y después comenzar la hormonoterapia, que es una combinación de dos fármacos frente a los estrógenos. Pues yo acarreo a día de hoy sequedad en toda la mucosa, por supuesto en la vaginal y como muy bien ha explicado la doctora Ana Gil, que es verdad que en consulta yo soy la primera que a veces no le doy importancia frente a la perspectiva del oncólogo y como que no lo comento, ¿no? Me siento más con mis compañeras y amigas de los grupos, con mi ginecóloga de toda la vida. También acarreo sequedad en la boca muchísimo. Ahora que he vuelto a trabajar, que me dedico a la docencia, tengo que estar todo el día bebiendo agua porque es que me pica la boca por dentro. Ya no en la garganta sequedad, es que me pica. Y sequedad en la conjuntiva, en los ojos. Tengo que estar con lágrimas, ahora uso gafas y me protege algo. Y es una de las cosas que más me afecta en el día a día. Y el dolor articular. Yo me levanto por la mañana súper rígida, muy poco ágil, muy lenta y a lo largo de la vida del día pues me duelen muchísimo las manos. Hay días que tengo una letra muy mala, me disculpo ante mis alumnos porque hay días que la letra no me sale como debería salir. Y entonces, esos son principalmente los efectos secundarios que yo siento y que más me afecta en el día a día, que he normalizado porque tendemos muchas veces a quitarle gravedad, pues para lo que tengo bien estoy. Yo que veo a mis compañeras, yo misma me digo, pues si es una tontería con lo que carrea a mis compañeras, ¿no? Y le quito gravedad. Pero en verdad si lo analizo, me afecta. Sí, esto es algo que realmente se percibe desde las consultas y también se ve entre las pacientes. La tolerancia a los efectos adversos. Muchas veces en las consultas nos preguntamos cómo tal fármaco es tan mal tolerado en una fase precoz y es tan bien tolerado o mejor tolerado en una fase avanzada. Pues este es un misterio que realmente está por descubrir, ¿eh? Que yo sepa, eso no existe una explicación, pero esto forma parte de la realidad de lo que vivimos. Y otra cosa, desde el punto de vista de las pacientes, y va al hilo de lo que estabas diciendo, Cuchi, es decir, hasta qué punto las pacientes somos capaces digamos, soportar muchos efectos adversos con tal de una supuesta curación, no una promesa de curación o de mejoría o de estabilización de la enfermedad, ¿no? No llama la atención esto, ¿verdad? Sí, sí, llama la atención y cuando pienso como farmacéutica, que entonces lo miro con otro prisma, es preocupante cómo nos comportamos, me meto yo ahí como paciente. Tenemos una tolerancia, un umbral muy alto, nos lo creamos, porque nos da pánico la recaída, nos da pánico el cambio de tratamiento, lo vemos como un gran fracaso, pero como un fracaso brutal, aunque el mismo médico te esté diciendo, pero si es que este fármaco te está dando toxicidad,
o no tienes calidad de vida. Y no, lo vemos como, bueno, como una antesala de la muerte, y esa es la realidad, es la metastásica, porque es nuestro gran miedo. No, nos sacrificamos demasiado a veces y nos lo callamos por miedo a que se plantee un cambio o hacer pruebas. Hay mucho silencio en las consultas por parte de las pacientes. Ella misma dice, no, no, yo a eso no se lo digo al médico, no vaya a ser que me cambie el tratamiento. Exacto, esa es la frase. Esa es Claro. la frase, sí. Esa es la Sí, frase. sí. Incluso muchas veces cuando ha sido, pues, pacientes que están en ensayos clínicos, en fase con complicaciones, efectos secundarios preocupantes, se han resistido como jabata, aunque se lo aconsejáramos al resto de las compañeras, a ir siquiera a urgencias, y no eran tonterías, ¿eh? O sea, ahí somos un poco imprudentes a veces las pacientes, nos falta confianza. Sí, sin embargo, yo aquí quiero dar una buena noticia y es que entre los oncólogos, y Ana lo sabrá, entre los oncólogos se está planteando cada vez más los ensayos de desescalada de dosis, precisamente pensando en esto. Posiblemente hemos administrado dosis muy altas de fármacos, realmente en los ensayos fase uno es la máxima dosis tolerable y realmente se tiende a que sea la mínima dosis eficaz o efectiva. Es como va a cambiar, como está cambiando la filosofía de llegar a los ajustes de dosis cuando se empiezan los ensayos clínicos en oncología, ¿no? Pasar de la máxima dosis tolerable a la mínima dosis efectiva. Es un concepto muy importante que va realmente en relación con esto, en relación Claro. con Mm. no aguantar todo esto que se aguanta. Y, Ajá. y, y realmente, como las expectativas vitales son tan diferentes a lo largo de la enfermedad, incluso dentro de pacientes con enfermedad metastásica, la perspectiva es muy diferente dependiendo si eres una larga superviviente con un cáncer de mama metastásico, estás en la primera línea. La primera línea parece que todo va como en un tren muy bien encarrilado, ¿no? Porque, bueno, sobre todo Claro. si es una paciente larga respondedora a esa línea de quimioterapia, va todo muy bien. El problema se plantea en las siguientes líneas de quimioterapia y hasta qué punto somos capaces de, bueno, tolerar eso. Hablamos de los nuevos tratamientos. Los nuevos tratamientos, los anticuerpos monoclonales, los fármacos inmunoconjugados, la inmunoterapia o los propios inhibidores de ciclinas, es decir, que son nuevas familias de fármacos dirigidos que efectivamente no tienen esos efectos adversos tan importantes que tenía la quimioterapia, pero que son efectos adversos muy importantes y que hacen que se interrumpa el tratamiento. Es decir, no son para nada inocuos. Entonces, estamos en una medicina personalizada de precisión, pero que seguimos teniendo efectos secundarios que hay que valorar muy mucho y realmente son efectos secundarios más importantes y que hacen que haya que suspender los tratamientos en muchas ocasiones. Yo creo que en muy poco iremos a medida que se van aunando las voces de los profesionales y los pacientes, la propia segmentación que se está haciendo con la medicina, con la oncología molecular, que se hacen muchos subgrupos de pacientes, se tratan de una forma cada vez más específica, yo creo que en esta conexión entre pacientes y profesionales vamos a ir haciendo más subgrupos de, de esta tolerancia a los tratamientos y de estas innovaciones, cómo están afectándonos en la vida y establecer segmentos y grupos de pacientes. Sí, claro, y además, Ana, aparte de como bien apunta, según los subtipos que seamos, después lo que yo he vivido después de tantos años compartiéndolo con compañeras con vidas tan dispares, que no se puede generalizar. Lo que para mí a lo mejor un efecto secundario, sobre todo al comienzo de la enfermedad, que era totalmente asumible, y a mí no me importaba tener alopecia, y yo iba con mi turbante, pues me daba igual, mis niños eran pequeños, yo lo que quería era vivir, ¿no? Y yo he tenido compañeras que me han dicho, es que si yo tengo alopecia, a mí no me compensa el tratamiento. Y yo he sido en principio, antes era muy dura juzgando a estas personas, pero después de tantos años escuchándoles y comprendiendo que su vida era totalmente dispara a la mía, distinta, a lo mejor no tenían hijos, no tenían a lo mejor ni pareja, no era ni una vida ni mejor ni peor, distinta.
pues a lo mejor lo que para mí es una tontería y ni me preocupa, para ella es suficiente para no tener tratamiento o para planteárselo. Y eso también tenemos que, yo por lo menos como compañera, tengo que ser más flexible, más empática. Muchas gracias por vuestra participación en este taller. Agradecimientos a la doctora Ana Gil y a María José García Trigueros, Cuchi, por haber participado tan activamente en este taller de convivencia con la enfermedad y el manejo de los efectos adversos. Creo que ha sido unas charlas muy positivas en las cuales se ha hablado de los aspectos que conciernen en los efectos adversos de las pacientes, no solamente de los tratamientos de quimioterapia, sino de otras terapias nuevas, más innovadoras, como la inmunoterapia y las terapias dirigidas. Y también se han abordado aspectos de las secuelas, de la radioterapia y de la cirugía. Creo que ha habido muchos consejos importantes para las pacientes que se pueden tener en cuenta y que se pueden revisar y que son recetas que pueden servir en el futuro. Y en cuanto al coloquio que hemos mantenido, Cuchi y yo, creo que ha sido un reflejo de nuestras vivencias en nuestra propia enfermedad, cómo hemos convivido desde el principio con la enfermedad y cómo estamos percibiendo y la adaptación a esta nueva normalidad que significa no el volver a ser como antes, sino el volver a tener una vida activa, una vida provechosa, desde una vez que se ha superado, que se ha pasado, que se está en el transcurso de los tratamientos oncológicos, una vez superado el trauma de lo que supone la fase más aguda de la enfermedad. Gracias, doctora Gil, gracias, María José Trigueros. Y pasamos a la sesión de preguntas en la cual todas las asistentes pueden solucionar aquellas dudas que les queden o entrar en un diálogo, en un comentario con nosotras. Muchas gracias y buenas tardes.